Hola, hola a todos y bienvenidos a Bonita Productions México. Aquí me encuentro en el corazón de Monterrey, México, con el señor Gustavo M. de la Garza. ¿Quién es Gustavo M. de la Garza? El señor Gustavo M. de la Garza es el señor que ha cambiado el mundo entero a base de tecnología y ciencia y nos va a contar un poquito sobre quién es Gustavo M. de la Garza, y el día de hoy voy a tener la oportunidad de preguntarle unas preguntas que van a cambiar su punto de vista del día en día. ¿Cómo está usted ahora? Demasiado bien. Demasiado bien. Ha sido un honor poder hacer un gran recorrido con usted, su esposa Carmen, la señora de la Garza. ¿Qué vida tan bonita tienen? Lo que yo veo aquí es una unión, paz, armonía y más que nada, una trayectoria increíble. He conocido cosas que yo digo, ¿cómo es que hay hombres como usted? El día de hoy, aquí yo le voy a hacer unas preguntas porque todo el mundo se está preguntando, ¿por qué tanto éxito? ¿Por qué tanto éxito? Y lo que yo quiero saber es cómo y con cuánto recurso comenzó el señor Gustavo M. de la Garza. Bueno, es muy fácil contestar esa pregunta. Cuando yo renuncié a los trabajos que tenía antes, tenía apenas 26 años de edad. Me presenté con un banquero, don Francisco Cirilo, y le dije, ya no estoy en la televisión, voy a iniciarme por mi cuenta, no tengo nada, no le debo nada a nadie, pero necesito un empujoncito. Se me quedó viendo, él ya me conocía de antes, se me quedó viendo y dijo, ¿le sirven 30,000 pesos? Yo pensaba pedirle 10,000 y me dijo, es el límite que tengo como funcionario del banco sin pedir autorización al consejo. ¿Le sirven 30,000? Claro que me sirven. Véngase. Pues me llevó al departamento de cartera, le dijo un señor Escalera, que se apellidaba, hágale un pagaré aquí a don Gustavo por 30,000 pesos, a 90 días de plazo, abran en la cuenta y empecemos a operar con él. Yo con esos 30,000 pesos arranqué. Entiendo que usted viene de una familia de la radio. Cuénteme, porque eso es lo que ha cautivado el mundo entero. Mi padre, el año en que yo nací, entró a un negocio de la radio, la XCT de Monterrey, la famosa XCT, y después fueron otras estaciones de radio, en sociedad con un gran industrial que había en Monterrey, que ya murió, que se llamaba Eugenio Garzazada. Y él fue el director de esta empresa y socio de don Eugenio. Y a mí me tocó nacer, correr, jugar, crecer, vivir entre micrófonos, torres de transmisión, equipos de electrónicos, tornamesas, etc. Entonces, para mí esto fue muy, muy familiar durante toda mi vida. ¿Cómo y cuándo empezó con el Radio VIP? Cuando me encargaron que echara a andar una televisora para romper el monopolio de televisión en México, que finalmente lo rompí, yo fui a estudiar televisión a Cuba, que en aquel entonces era una isla muy próspera y tenían la mejor televisión del mundo. Y ahí vi todo lo que hacían ellos y cómo lo hacían, y escribí un librito que se llamaba Mis experiencias en La Habana. Ese librito funcionó como la Biblia para la construcción de Televisión Independiente de México. Ok, cuando yo comencé a construir la cadena de televisoras, traté de hacerlo todo un poco mejor que como lo hacían los cubanos. Y en el tema de los noticieros, ellos tenían un sistema muy dinámico, muy energético, formidable, a través de unas camionetas que se llamaban Pisa y Corre. Y yo quería hacer algo mejor que eso también, pero no tenía el presupuesto. Entonces comencé a elucubrar cómo podíamos hacerle
para poder controlar a mucha gente a través de una frecuencia, pero que fueran llamadas selectivas. Y ahí se me ocurrió la idea de Radio VIP. Pero cuando se me ocurrió la idea de Radio VIP, ya no pensé usarla como una solución al problema de los noticieros, sino como un servicio público para otro tipo de negocios. Y decidí, con esa idea en la cabeza, un poco aventurera, renunciar a mi puesto y empezar. Y de ahí fue cuando me fui con el señor Cirilo que mencioné antes a pedir los 30,000 pesos. ¿Qué se requiere para empezar desde cero? En primer lugar, mucho coraje. En segundo lugar, mucha valentía. En tercer lugar, una planeación de dónde estoy, a dónde quiero llegar en long term, en términos lejanos, y cuáles son mis puntos intermedios para llegar a ese lugar. Es como cuando vas a subir a un cerro. Yo fui Boy Scout. Cuando iba a subir yo a un cerro, que aquí hay muchos, yo planeaba llegar hasta cierto punto a las 8 de la mañana, a cierto punto a las 9, a las 10. O sea, te trazas una línea y luego vas observando si esa línea la vas respetando. Si la vas respetando desde el principio, vas a llegar al final a donde lo habías planeado. Y eso fue lo que hice. ¿Tienen todos los problemas solución? Todos los problemas tienen solución, absolutamente todos. No hay problema que no lo tenga. Yo digo lo siguiente, que los problemas son como la lechuga. Una lechuga, le quitas una hoja, le quitas otra hoja, le quitas otra hoja, y al final adentro no hay nada. Eran puras hojas amontonadas. Los problemas es igual. Son pequeños problemas aglutinados que te hacen creer que son insolubles, pero es que si los desmenuzas y los resuelves, acabas con el problema, lo desmenuzas, lo terminas. Lo desapareces. ¿Cómo planeó usted su vida? Bueno, desde muy joven, mucho tiempo, desde que era estudiante, antes, yo siempre creí que yo podía hacer algo distinto en la vida. Y todos los actos que hice durante mi niñez, mi infancia, mi adolescencia y después, fueron pensando de a dónde iba a llegar. Y seguí ese paso. Es más, me acuerdo que hice una gráfica en donde puse en el eje horizontal tiempo y el eje vertical prosperidad. Y tracé una línea asintótica, porque al principio es más difícil, al final es más fácil. Y entonces fui observando. Claro, llegar de aquí hasta allá era un reto casi imposible. Pero si tú lo segmentas por décadas, luego por años, luego por meses, luego por semanas y finalmente por días, te das cuenta que si lograste lo que planeaste la primera semana o el primer día, vas a llegar a lo que planeaste después de 50 años. Señor Gustavo, ¿hasta dónde llega y piensa llegar? No tengo límite. No tengo límite. La verdad es que no debe de existir un límite, porque la prosperidad puede ser continua, continua y continua. No es que sea ambicioso, es que no puedo desperdiciar ni un solo día de poder crecer. Es una responsabilidad que tengo ante Dios. Dios me dio ciertos talentos y yo tengo la obligación de exprimirlos hasta la última gota. A mí lo que más me aterra es que el día que me vaya y me pregunte el Señor, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Que no le pueda contestar que los exprimí hasta la última gota. Y eso es lo que me motiva a darle y darle y darle y seguir adelante y no parar. Entiendo que ha formado un museo de las telecomunicaciones. Platicamos un poco de eso. Desde hace muchos años, más de 40, de estar inmerso en este negocio, de haber iniciado con el Radio VIP. Cuando yo viajaba, en cada ciudad donde yo llegaba, le dedicaba por lo menos un día a andar buscando entre los anticuarios, entre los que se dedican a las telecomunicaciones, en muchos lugares distintos, de los más raros del mundo a veces, que había que fuera hilvanando
la historia de las telecomunicaciones, desde las señales de humo hasta, bueno, ahora podemos hablar del metaverso o de la fibra óptica. Y fui adquiriendo todos aquellos aparatos que me encontré, a veces en condiciones humanamente muy difíciles, porque eran aparatos muy pesados que tenía que cargarlos yo, porque yo no traía ni un cargador ni un ayudante. Pero cuando tienes una vocación, un deseo, no hay nada que te detenga. Entonces fui juntando de un lado y de otro, los fui catalogando por estilos, por épocas, por años, por técnicas, y logré hacer hilvanar, como dije, desde las señales de humo, porque el hombre tuvo siempre la necesidad de comunicarse. Primero fue con señas, después fue con la palabra, y ahí vinieron los idiomas, pero después vino la comunicación a distancia. Y yo cuando hablo del museo, hablo de telecomunicación. Telecomunicación es una palabra del griego formada por dos orígenes. Tele, que significa distancia, y comunicación, que significa comunicar una idea. Entonces, la telecomunicación, primero, como dije, eran señales de humo, donde a distancia yo mandaba a decir con las señales de humo de que ataquen o retírense o según la señal que yo quería dar. Pero eso mismo fue caminando y se fue sofisticando y se fue modificando y fue progresando. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en el Museo de Francia, que vi unos aparatos de un sistema Chapel, que fue la primera telecomunicación óptica que hubo en el mundo. Estoy hablando del año de 1788. El señor Chapel, Claudio Chapel, inventó un sistema a base de unas torres que tenían dos brazos gigantes que se movían con unas palanganas acá abajo y iban haciendo una serie de distintas formas. Había 92 posiciones distintas. Había 9 códigos distintos. El código de la milicia, el código de la iglesia, el código de los transportistas, el código familiar, etc. Había 9 códigos. Entonces, a través de esas señales que se transmitían a cada 10 kilómetros con un telescopio, el que estaba aquí veía la señal del anterior y luego repetía al que seguía y luego repetía al demás para allá. Este señor Chapel logró que la comunicación, que antes avanzaba a alrededor de 80 kilómetros por día a caballo, él logró que pudiera avanzar a más de 800 kilómetros por día a través de su sistema. Eso a mí me motivó mucho y conseguí unos telescopios como aquellos, me los traje. Tengo 3, hay 9 en el mundo, 6 en Francia, en los museos, y 3 en Monterrey. ¿Por qué es usted filántropo y mecenas del arte? Bueno, la vida se divide en 3 etapas. La etapa de preparación, cuando uno va a la escuela, desde aprender a leer y seguir, y terminar con los estudios de universitarios. Primera etapa. Segunda etapa es la de desarrollo. Vamos a aprovechar lo que aprendimos para generar algo, para crear, para producir, para subir de nivel, para dar ejemplo, etc. Pero llega un momento en que no puedes comer más de 3 veces al día, en que no puedes usar trajes ya más finos, en que no puedes viajar más porque ya conoces todo el mundo. Entonces llega esa tercera etapa y no dices tú, ¿qué debo hacer con lo que me sobra? Dios me dio una capacidad para producir más de lo que necesito. ¿Qué debo de hacer? Entonces viene la tercera etapa, que es la más hermosa, que es dejar un legado. ¿Y cómo se deja un legado? Un legado se deja ayudando a los que no pueden estudiar, enseñando a los que no pueden aprender, dando las facilidades que se requieran para hacer las cosas mejor a otras personas. Y eso
lo haces ya sin ningún interés económico. Lo haces nada más por el placer de ayudar a otros que a lo mejor sin tu ayuda no hubieran llegado más lejos. Así es. Un mensaje final para la juventud que viene empujando muy fuerte el día de hoy. Que le echen muchas ganas, que no se rajen. Siempre hay problemas. El mundo es de subida, nunca es de bajada. Pero para eso fuimos creados y para eso nos dieron el talento que nos dieron. Para eso estudiamos lo que estudiamos. Para eso nos preparamos. Porque siempre queremos que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Y la única forma de lograr que nuestros hijos o nuestros nietos estén mejor que nosotros es que nosotros no desperdiciemos ni un minuto y seguir empujando siempre para arriba. Siempre para arriba. Estar con usted ha sido una de las bendiciones más hermosas que Lorena Monroe puede tener en su vida. ¿Por qué? Porque yo tengo 60 años y hoy me encuentro con un gran hombre al cual es el maestro que siempre lleva una perfecta guía. Y yo siempre he tenido guías maravillosas en mi vida que siempre me han elevado. Y como usted acaba de decir, llega uno al punto de su vida a donde lo has tenido todo, has viajado el mundo, conoces el arte, compartes, das, y ahorita el secreto en usted es dejar un legado a las generaciones que vienen para que ellos también puedan seguir su plataforma. Y eso es algo que Lorena Monroe está haciendo, siguiendo los pasos de un gran hombre, el señor Gustavo M. de la Garza. ¿Por qué? Porque él es un líder que no nada más piensa en él piensa en el mundo entero. Platiquemos un poquito sobre tu empresa, Marcatel Internacional, que hoy le estás dando un giro con un nuevo nombre. Sé que esta empresa tiene más de 50 años. Esta empresa le ha dado pan de cada día a más de 3,000 empleados. Tienes continentes alrededor del mundo y tienes el control de ser la portavoz tras esta empresa. Cuéntame un poquito sobre el giro que le estás dando a esta empresa. Marcatel nació en 1994 y nació con el propósito de romper el monopolio que existía en México de la telefonía. En otras palabras, es el segundo monopolio que me toca romper en México. Primero el de la televisión, como dije antes, y ahora el de la telefonía. Cuando creamos a Marcatel, la creamos para romper el monopolio, primeramente. El monopolio, que era muy fuerte, hizo todo lo posible porque nosotros no pudiéramos nacer, o cuando menos prosperar. De hecho, fuimos 14 las empresas que nos lanzamos a esta aventura. De las 14, 13 ya desaparecieron. Una la absorbí yo mismo. Y Marcatel, cuando observó que no era posible hacer una competencia frente a un monopolio tan fuerte, decidimos salirnos de México y empezar a hacer negocios fuera de México hasta donde no llegaban las garras del monopolio. Y ahí empezamos a crear un sistema de fibra óptica que llevara a otros países y comenzamos a transportar contenido de televisión de un país a otro. Y eso nos fue dando una fama y un prestigio independientemente de los resultados económicos. Al mismo tiempo, y con mi otra mano, yo estaba luchando en México para cambiar las reglas y las leyes que nos tenían bocabajeados frente al monopolio. Hasta que logré vencer, primero que nada, las tarifas de intercomunicación, lo que nosotros llamamos en nuestro argot la última milla. Esa última milla, el monopolio nos cobraba 75 centavos por punta de interconexión.
En cada llamada de larga distancia hay dos puntos de interconexión, la que origina y donde termina. 75 centavos por minuto por cada una de ellas, pues era 1.50. Era imposible vender el servicio de larga distancia a ese precio. Había que venderlo más abajo, porque Telmex lo vendía más abajo. Entonces, teníamos que romper ese asunto. Y luchamos jurídicamente, comercialmente, en todos los ámbitos, en todas las formas, con todos los esfuerzos, mientras teníamos la otra mano tocando en la mano izquierda del piano, fuera de México, pero con la mano derecha dentro del piano, dentro de México. Logramos, después de varios años y de mucha lucha, romper las reglas y consecuentemente desaparecer la tarifa de 75 centavos, bajarla a 1 centavo. Y a 1 centavo ya era otra historia, ya era posible. Entonces regresamos a México, pero ya teníamos puesto un pie fuera del país. Entonces unimos los dos esfuerzos, lo que teníamos afuera, que era muy próspero y que nos daba mucha brillantez y mucho prestigio, y lo que hicimos dentro de México. Al juntarlos, explosión. Explosión usted ha hecho. Increíble, increíble. Bueno, ahora cuéntame un poquito, porque yo he descubierto que usted tiene muchas pasiones y usted es uno de los hombres más fuertes que ayuda a muchas fundaciones. Ayer en su casa presentó sobre una fundación que usted está ayudando para los jóvenes. Cuéntame sobre tu pasión hacia estas fundaciones. Bueno, la historia de esa fundación es muy interesante, porque, pues como dije en un principio, uno se traza un camino ascendente en la vida, pero de repente hay tropiezos, hay resbalones. Yo como Boy Scout, a veces me caí, me levanté, me limpié, me tallé donde me dolía y seguí subiendo. En este entonces, 1972, yo tuve un traspiés, no por culpa mía, bueno, sí por culpa mía, porque yo soy responsable de todo, como es natural, pero fue por unas decisiones gubernamentales del gobierno de Estados Unidos, cuando el presidente Nixon cerró las fronteras. Entonces yo tuve una serie de problemas continuos en otro negocio que tenía, y me causó una crisis financiera muy drástica. Y cometí un error muy grande, porque una empresa grande puede salvar una empresa chica, pero una empresa chica no puede salvar una empresa grande. Y la empresa que yo tenía en Laredo, en aquel entonces, era una empresa grande, era la que tenía los problemas, y mi empresa en Monterrey, todavía no existía Radio VIP. Mi empresa en Monterrey era una empresa chica, y traté de salvarla con la empresa de Monterrey a la empresa de Laredo. Obviamente no la salvé, y me quedé debilitado en un lado y en el otro. Y se me vino el mundo encima. Pero no me rajé, pero recuerdo que fui un día, en el momento más difícil de mi crisis, a sacar a mis hijos del Instituto Regiomontano, una colegio lasalleísta, donde yo había estudiado, para cambiarlos a una escuela pública, para no tener que pagar la colegiatura. El director de la escuela se enteró de que yo estaba sacando a mis hijos y salió y me dice: ¿por qué te los llevas? Bueno, porque estoy en una situación económica muy difícil. Y me dice: aquí déjamelos, aquí yo te los educo, pagas cuando puedas. Maestro, pero les van a negar el derecho a examen cada mes porque en la colegiatura no le he podido pagar. Voy a notar que ya pagaste todo el año. Profesor, pero casualmente este profesor había sido maestro mío en segundo de secundaria. Dije: maestro, pero yo no sé si voy a resolver mis problemas en 3 o 4, 5 o 6 meses. Tengo problemas muy serios. Y me dijo: voy a poner que ya pagaste por 3 años. ¿Ya estás contento?, me dijo. Bueno, la verdad que me impresionó mucho, porque cuando los banqueros y tus amigos y tus vecinos creen que tienes dinero, pues te echan incienso y te tratan muy bien. Pero cuando te ven que estás boca abajeado, voltean para otro lado. No sé que les vayas a pedir algo. No te conocen. Por cierto, que nunca les pedí nunca nada, pero de todas maneras te desconocen. Entonces, a mí me dejó marcado
ese gesto del profesor García Baroa. Pasando los años, cuando él cumplió 50 años de maestro, le hicimos un evento en mi casa, con todos mis compañeros de mi generación y los profesores de la época. Y entonces yo me hice una presentación bien hechecita, porque me gusta escribir y no lo hago mal. Hice una presentación donde hablaba en forma humorística de lo que es un día de clases. Y luego entré en el tema y platiqué lo que había pasado aquella vez y cómo había reaccionado el profesor. Y entonces ese día anuncié que estaba creando, como agradecimiento a aquel gesto impresionante del maestro, una beca con el nombre de él, que se llama Beca Jorge García Baroa. Y me comprometí a que yo en lo personal iba a fondear esa beca para por lo menos 50 alumnos, pagarles su colegiatura. Y les invité a mis compañeros para que también cooperaran y les ofrecí que por cada peso que ellos pusieran yo iba a poner 5 más. En el principio ellos fueron cooperando, esto fue hace muchos años, estuvieron cooperando, pero como la vida se acaba y hay un promedio de vida de 79 años, yo tengo 86, pues todos mis compañeros, la mitad de mis compañeros al llegar a los 79 ya se habían ido, porque son las estadísticas. Entonces se quedaron menos y algunos no estaban muy enrolados con mi programa y otros no vivían en Monterrey, etcétera. En total, me fui quedando solo. Y hasta la fecha sigo siendo el único que está con la beca, con la ayuda de mis hijos, porque el día que me eché ese compromiso, yo mandé traer a mis 3 hijos, que fueron los beneficiarios de aquel acto heroico del profesor. Y anuncié que los había invitado a mis 3 hijos para que ellos se comprometieran conmigo a que cuando yo me fuera, porque algún día me tendré que ir, ellos tomaran la batuta y siguieran. Eso fue lo más hermoso que yo vi en tu hijo Jorge de la Garza, que ayer me regaló unas palabras sobre esta fundación que están ustedes poniendo. Me impresiona a cuántos cientos y cientos de personas han podido ayudar con estas becas, pero deja las becas, deja la ayuda, es el amor y la pasión que ustedes le ponen a todo lo que hacen. Ayer yo tuve el gusto de estar aquí, recorrer, conocer, dice un dicho, vive con Inés un mes para saber quién es. Yo vengo aquí desde Estados Unidos, estoy aquí en el corazón de Monterrey. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo M. de la Garza fue a nuestro territorio en San Antonio, Texas, porque es un gran amigo de otro gran inventor, el señor David Monroe. Y cuando ellos dos se unieron desde hace 30 años, llevan una gran amistad, pero una gran pasión que tienen en común, que viene siendo desarrollando ciencia, tecnología, comunicación. El día de hoy es muy bonito ver que 2 gran líderes, un buen gringo, un buen mexicano, se unen porque ustedes están haciendo cosas maravillosas tras la portavoz de los museos. Usted con su museo que ya tiene virtual, que usted ya está en proceso de trabajar y ponerlo aquí en Monterrey, ¿correcto? Físicamente, sí. Físicamente, Correcto. que eso va a ser una bendición para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tras los museos es a donde se regala la educación para todas las personas que quieran llevar a sus hijos y puedan tener esa oportunidad de que conozcan su museo, porque tras eso van a poder tener bastantes oportunidades para seguir adelante. Porque no hay como la educación que nos guía y nos lleva hacia adelante. Lo felicito, señor Gustavo M. de la Garza, por todos sus logros, todos sus éxitos, y también lo felicito porque el señor Gustavo de la Garza ha salido en todas las revistas que existen, pero también porque el señor ha escrito unos libros o un libro. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, cuando uno nace, Dios le da algunas pinceladas
Y ahí me tocó que me diera la capacidad de saber escribir. Y de saber escribir con cierto estilo, con cierto toque poético. Y lo he aprovechado para hacer muchas comunicaciones. Entonces, yo he escrito varios libros. Uno de ellos se llama Persistencia versus terquedad, que en realidad no es otra cosa más que una explicación de cómo es que se debe uno comportar para poder salir de la nada y convertirse en empresario. Ahí analizo cuáles son las características que debe tener el individuo para poder ser empresario, porque no todos nacieron para ser empresarios, como no todos nacieron para ser directores de orquesta. Así es. Si todos fueran directores de orquesta, no habría músicos. Claro. Entonces, ¿a quién dirigían? Claro. Entonces, ahí los que son violinistas, que son chelistas, contrabajistas, o de los vientos, o de las maderas, y hay uno que es el director. Que tiene la vocación para ser director, tiene la obligación de ser director. No puede soslayarla, tiene que cumplir con su obligación del talento que se le dio. Así es. O sea que el señor Gustavo M. de la Garza tiene libros a donde lo pueden guiar. Mi consejo a todas las personas que están viendo en esta entrevista: el secreto del éxito es siempre seguir a un gran guía. El señor Gustavo es mi guía, será mi guía, mi maestro, porque gracias a él, aquí en mi bello México, se están abriendo puertas para nuestras generaciones que ya están ahorita haciendo una gran diferencia en nuestro bello país. Y ahorita estamos cruzando fronteras con la industria de museos, de telecomunicación, ciencia, tecnología y con todo lo que estamos trabajando que no les voy a contar. ¿Por qué? Porque quiero que todos, por favor, vean esta página, porque aquí está el museo virtual del señor Gustavo M. de la Garza. Es un museo que está increíble, ya está virtual. Ahorita él ya está en proceso de ponerlo aquí en Monterrey, ya están haciéndose los planes. El señor tiene muchos planes porque el señor no duerme, eso me consta, que no duerme. El señor ahorita lo que va a tener ahorita es mucho que ofrecer para las personas que quieran llevar sus vidas al otro nivel, para las personas que quieran hacer sus sueños realidad. Déjame nada más agregar algo más sobre el museo. Claro. Es un museo didáctico. Ah. O sea, es para enseñar, es para que los muchachos, los estudiantes y todo el mundo entienda. Lo tenemos en dos versiones, como yo le llamo irónicamente, la versión para amas de casa y la versión para estudiantes. O sea, nos bajamos de nivel y lo explicamos. Nos subimos de nivel y lo explicamos. En esta forma, hacemos que cualquier persona de cualquier nivel lo pueda entender. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, si yo paro a 10 personas en la calle, bien vestidos, de corbata, y le pregunto, ¿qué son las ondas hertzianas? Ninguno de los 10 me va a saber contestar. Y sin embargo existen desde toda la eternidad. Claro. Están ahí, circulan en nuestra atmósfera, las usamos, nos comunicamos a través de ellas, pero nadie sabe lo que son. Entonces, ¿por qué no empezar por explicarles otra vez, desde las señales de humo, toda la prosperidad de las telecomunicaciones, hasta lo que existe ahora de las señales digitales a través de la fibra óptica y demás? Nosotros tenemos una red de fibra óptica de 273,000 kilómetros alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Le damos 6 vueltas a la Tierra. 6 vueltas a la Tierra, increíble. Conectamos prácticamente todos los estadios y todas las televisoras que hay en el planeta. Eso es lo que hemos hecho en estos años. Increíble, señor Gustavo M. de la Garza. Bueno, muchísimas gracias por regalarme estos momentos, porque sus palabras son bendiciones.
Bendiciones para todo el mundo que está escuchando estas palabras. ¿Por qué? Porque el que quiere estudiar tiene que aprender. Y tiene que aprender de los grandes guías y los grandes maestros. Felicidades a usted, a su hermosa esposa, en todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y lo que están haciendo para nuestras generaciones, con las becas, con todas las fundaciones que están ayudando, con todos los logros y las bendiciones que están regalando. Gracias a ustedes, nosotros estamos a donde estamos y vamos a donde vamos. Y también muchísimas gracias a todo mi público y también, señor, una pregunta. ¿Qué consejo le da a la señora Lorena Monroe? Que no le afloje. Que no le afloje. Que le siga echando ganas. Que le siga echando ganas. Porque el trabajo que hace, el mensaje que deja, el ejemplo que da, es enseñanza para muchísima gente. Gracias. Y creemos que así debe de ser. Por cada muchacho que se rescate, es un delincuente menos. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la vista. Bonita Productions, México.